Os presento a Juan Luis Cano, estudiante de Ingeniería Aeronáutica, una de las personas que más influencia tiene en Python de habla hispana. Y nada, adelante, cuando quieras. Vale. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Quería agradecer a la Escuela Politécnica Superior y al Departamento de Ingeniería Química por haberme traído aquí, porque para mí es un gran honor. Y bueno, voy a dar una introducción a Python para científicos e ingenieros. Vale, voy a hablar un poco de cómo he llegado yo hasta aquí. Yo estoy estudiando Ingeniería Aeronáutica, ¿de acuerdo? Estoy a punto de acabar la carrera, para regocijo de los que me pagan la matrícula. Y lo que se utiliza sobre todo en mi universidad es Fortran 90 y a veces Fortran 77, de 1977. Y tristemente Excel, por muchos de mis compañeros. Al final, en definitiva, siempre han sido herramientas privativas que hemos tenido que conseguir, pues, por métodos un poco ilegítimos, porque siempre en la universidad hay problemas de licencias que todos conocemos, ¿no? Entonces yo estaba frustrado con todo esto y dije, tiene que haber otra manera de hacer las cosas, tiene que existir una alternativa a todas estas herramientas. Y efectivamente, al final, buscando un poco, encontré que esa alternativa era Python. Estudié un poco por mi cuenta al principio, fue un proceso de ensayo-error, leyendo documentación en internet, porque había muy poco escrito en español. Y en invierno de 2012 conocí el grupo de Python Madrid, que es un grupo de usuarios local que hay en Madrid, hacen reuniones mensuales para hablar un poco del lenguaje. Y allí conocí a otras personas que estaban también interesadas en la parte científica y dijimos, ¿por qué no empezar a divulgar un poco sobre esto? Así que empezamos Pythonacci, que ahora mismo es uno de los blogs más leídos sobre el tema en español. Para empezar me gustaría hacer una pequeña reseña histórica de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿De acuerdo? Ahora enseguida voy a explicar esa frase que aparece ahí. Digamos, el ecosistema de Python científico es bastante joven. El lenguaje se creó en 1991 por un programador y matemático holandés. Y en 1995 ya se empezó a ver que esto podía tener una aplicación evidente para la parte científica. Así que Jim Hoon en el MIT y otra gente creó un objeto array que, digamos, sería un poco parecido a las matrices que manejamos en MATLAB, ¿de acuerdo? Y ya se empezó a utilizar Python como una herramienta para el cálculo científico. Después, en 1997, este hombre, que ha sido una figura clave para el desarrollo del ecosistema, estaba trabajando en temas de imagen médica en un hospital y era un usuario muy habitual de MATLAB, pero en un momento dado descubrió Python, se enamoró completamente, así que decidió que quería migrar todas sus herramientas a Python. Empezó a usar Numeric, que es el objeto array que se creó un par de años antes, para empezar a juntar una serie de paquetes, herramientas de propósito muy general, que al final se convertirían en SciPy en 2001. Ese año, Fernando Pérez, que es un programador colombiano, que es el que aparece abajo en la foto, era un usuario de matemática, no sé si alguno de aquí lo conocéis. Es un programa de un software de cálculo simbólico con una interfaz bastante atractiva y a él le gustaba mucho, pero quería algo que fuese software libre, con lo cual empezó a crear un intérprete mejorado de Python que con los años, como luego veremos, se ha convertido también en una pieza clave. Y John Hunter, que murió hace un par de años, por desgracia, conoció a Fernando y a raíz del proyecto IPython inició la librería Matplotlib, que digamos es el estándar de facto con el que se dibujan gráficas en Python en este momento. En 2003 se empezaron a ver algunas limitaciones de Numeric, temas de performance y de otro tipo de limitaciones, así que otro equipo creó una alternativa que resolvía sus propios problemas y tenía algunas ventajas. Lo que pasa es que no solucionaba todos los problemas y tenía a su vez algunos defectos, con lo cual se creó un momento de confusión porque la gente que venía a Python, unos le decían que tenían que usar Numeric, otros tenían que usar NumArray y al final aquello no funcionaba.
Con lo cual, en 2006, Travis juntó estos dos paquetes, cogió lo mejor de los dos y creó NumPy, que es la base, la piedra angular sobre la que se fundamenta todo el ecosistema científico. Travis está relacionado con el mundo tiene un background en biología y por eso en uno de sus libros aparece la frase dividing and merging. Al final todo el ecosistema surgió un poco de ir dividiendo y luego fusionar otra vez las mejores características de cada uno, ¿no? Entonces, la situación actual, vamos a comentar un poco en qué consiste. Por un lado tenemos NumPy, como hemos dicho, que son arrays multidimensionales. Son las matrices que estamos acostumbrados a manejar en MATLAB. Y tenemos ese tipo de datos, esa estructura por un lado, y tenemos unas funciones, unos métodos para operar sobre esas estructuras de manera muy eficiente. Y bueno, los elementos básicos que necesitamos también, pues transformadas rápidas de Fourier, álgebra lineal, números aleatorios, etc. Al final la motivación era convertir Python en una calculadora científica básica. Esta es la manera en la que se crea una raíz de NumPy, ¿de acuerdo? Es un código bastante sencillo, ya lo explicaremos cuando empecemos el curso. Y lo bueno que tiene es que hay unas funciones que se llaman funciones universales que se van aplicando elemento a elemento, con lo cual podemos vectorizar las operaciones de manera muy eficiente. Ventajas: que los datos se almacenan de manera homogénea en memoria, con lo cual el acceso y la operación sobre ellos es muy rápida. Y además hay unas operaciones que se llaman de broadcasting o expansión que nos permiten jugar un poco con las dimensiones de estos arrays. Además, esto es muy importante porque en Python los bucles normalmente son bastante lentos porque es un lenguaje dinámico y tiene que hacer una serie de comprobaciones que dificultan mucho trabajar con él de manera normal. Por eso, al final, los arrays son los que nos van a posibilitar hacer un código con una velocidad decente. Matplotlib, como decía, es el estándar ahora mismo para hacer visualización con Python y está basado totalmente en MATLAB, de manera que a la gente que ha hecho gráficas con esto le va a resultar muy familiar. Otra de las cosas por las que han apostado es centrarse sobre todo en la parte de 2 dimensiones y en producir unas gráficas que tengan una calidad bastante alta. Al final, este sería el código que necesitaríamos. Como vemos, ahí tenemos un linspace, que es la función clásica, y luego pintamos una función seno y este sería el resultado, ¿de acuerdo? ¿Por qué o por qué no Matplotlib? Bueno, para la gente de MATLAB es muy familiar y muy intuitivo. Para los usuarios de R, que es otro lenguaje de herramientas estadísticas y demás, pues es bastante distinto el paradigma. Todo se puede personalizar, es muy potente, pero es un poco de bajo nivel. A veces hace falta trabajar bastante para conseguir el resultado justo que queremos. De todos modos, para el 95% de los casos es más que suficiente y bueno, para cosas así más específicas, pues siempre podemos acudir a otro tipo de bibliotecas. SciPy, que es otra de los bloques fundamentales, al final es lo que nos da todas las piezas para hacer computación científica general, ¿no? Integración de ecuaciones diferenciales ordinarias, procesamiento de señales, optimización, interpolación y demás. Otra cosa que me gustaría comentar, que no sé si alguien aquí ha hecho cosas de cálculo simbólico con Maple o matemática. Bueno, pues vale, pues es una herramienta muy interesante porque, de acuerdo con el cálculo numérico, podemos calcular, en este caso he hecho el ejemplo de la raíz de 8, nos da el resultado con un número fijo de decimales y estamos utilizando punto flotante. Pero con SymPy, el cálculo simbólico se parece mucho más a la forma de trabajar que tenemos los humanos. Si quiero calcular la raíz de 8, pues es 2 veces la raíz de 2. Es un sistema de álgebra computacional en Python y bastante bueno además. Está escrito además todo en Python, con lo cual el código es bastante legible. Tiene un intérprete online para probarlo, soporte para LaTeX, como se puede ver. Bueno, al final, el tiempo que llevo yo estudiando y utilizando Python lo he utilizado para todo tipo de cosas. Aquí, bueno, visualizando un flujo potencial alrededor de un perfil, ajustando una serie de datos, visualizando un espectrograma de una onda de audio. Lo bueno que tiene es que ni siquiera tenemos por qué quedarnos aquí. Al final
Hay docenas y docenas de bibliotecas, esto es solo una muestra muy pequeña de todo lo que hay, y algunas extraordinariamente específicas que sirven a tareas muy concretas. Por ejemplo, os voy a contar una cosa que me pasó el año pasado. Yo tenía que hacer un proyecto en el Politécnico de Milán sobre mecánica orbital. Teníamos que optimizar un lanzamiento desde la Tierra hasta Venus, ¿de acuerdo? Todo en el papel, no teníamos nada para lanzar, por desgracia. Entonces, la profesora que nos dirigía el proyecto nos dio unos algoritmos en MATLAB para calcular esas órbitas, pero esos algoritmos, por un lado, no daban el resultado óptimo en todos los casos, eso era un fallo de programación, pero por otro lado, estando escrito en MATLAB, pues a veces el tiempo de ejecución era inaceptable y yo me negaba a estar 8 horas para resolver un problema y tener que iterar sobre eso. Con lo cual tuve que buscar algunos equivalentes en Fortran 77, pero no todas las funciones que conseguí encontrar me sustituyeron a lo que yo tenía en MATLAB. Con lo cual acabé con un conjunto de código formado por Octave, Fortran y Python, que todo funcionaba en conjunto y funcionaba al final a la perfección. Lo que conseguí con esto es que al final podía paralelizar el código de manera trivial y esas 8 horas pues reducirlas a 20 minutos. Bueno, y al final esta es la trayectoria que hicimos y tengo que decir que funcionó muy bien. Antes he comentado la creación de IPython. ¿Esto de IPython qué es? Pues, como decía, es un intérprete de Python mejorado en principio, o al menos cuando se inició, en 2001, por Fernando Pérez. Pero años después, cuando se fueron incorporando más desarrolladores, crearon una interfaz que funcionaba a través del navegador, un notebook, que será lo que utilicemos dentro del curso. Y ahora, si me lo permitís, me gustaría enseñar una cosa que mostré, si encuentro el ratón, que mostré en la conferencia que hemos estado en este fin de semana. Voy a dejar el micrófono un momento. Para que veáis un poco cuál es el potencial de esta herramienta. Bueno, esto es brujería, que nadie tiene por qué entender, ni siquiera yo. De acuerdo, lo que voy a hacer ahora es iniciar esa interfaz en el navegador que os comentaba antes, para IPython. Aquí lo tengo. Ya que lo que consigo aquí es, tengo una serie de ficheros, ¿de acuerdo? Y de directorios. Y bueno, lo que os quería comentar, aquí hay unos ejemplos que han creado los desarrolladores. Esta no es la versión que vamos a utilizar durante el curso, pero para que veáis un poco hacia dónde se dirige el desarrollo. Lo que están trabajando ahora mismo es en una serie de componentes interactivos. Bueno, yo trabajo con Python desde aquí, ¿de acuerdo? Tengo una serie de celdas, esto ya lo explicaremos cuando lo veamos durante el curso. Voy ejecutando código de esta manera. Y lo que tengo, por ejemplo, son componentes interactivos que yo puedo tener aquí, ¿de acuerdo? Tengo aquí una función que me ha imprimido una tabla y cambiando estos deslizadores, pues me cambia el valor que tengo ahí en la tabla. Me puedo valer también, por ejemplo, si utilizo SymPy, que es esa biblioteca de cálculo simbólico que os comentaba antes, vale, pues me puede servir para factorizar un polinomio, ¿de acuerdo? X elevado a c menos 1, pero creando un componente interactivo puedo factorizar un polinomio con un grado arbitrario, simplemente arrastrando esta parte de aquí y me va cambiando, ¿de acuerdo? Esto yo creo que tiene bastante potencial. Otra cosa, por ejemplo, para jugar con audio, ¿de acuerdo? Esto no sé si se va a oír. De acuerdo, cambiando estos dos deslizadores, pues podría cambiar la frecuencia para ir explorando la forma de la onda. Y aquí
Bueno, aquí me ha fallado, pero no pasa nada. Vale, tengo que importar. De acuerdo, y aquí visualizaría la foto, tal y como lo he hecho antes. Y bueno, otra cosa en la que estaba trabajando yo antes, a propósito de esto de mecánica orbital, pues hice un ejemplo, ¿de acuerdo? Para visualizar una trayectoria desde la Tierra a Marte, que al final es un problema que solo depende, en el nivel así más básico, de dos variables, de cuándo estoy lanzando el satélite y cuánto tiempo quiero que tarde. Con lo cual, esta sería, digamos, una de las trayectorias, pero si voy arrastrando este deslizador para cambiar la fecha de lanzamiento, veo que las órbitas de la Tierra y de Marte se van actualizando. En fin, una chorradilla. Pero creo que puede tener bastante potencial para, en definitiva, no tener que hacer, por ejemplo, una serie de simulaciones para ir viendo cuál es el resultado, sino de manera rápida y directa poder ir explorando todo esto. Y bueno, siguiendo un poco con la charla, al final todo este notebook está financiado sobre todo por la Fundación Alfred Sloan, que en diciembre de 2012 donó 1,15 millones de dólares para tener gente que estuviese dedicada a tiempo completo sobre esto. Y fue a partir de ahí cuando se empezó a expandir significativamente. Luego, además, para agosto del 2013 también Microsoft dio bastante dinero. Y aquí fue donde se empezó a ver que realmente, aunque todo esto sea software libre y mantenido por voluntarios, al final hace falta dinero por algún sitio, porque si no, no es sostenible. ¿Por qué es tan increíble esto? Pues porque, como habéis visto antes, puedo mezclar código y texto sin ningún problema, y esto está teniendo muchas aplicaciones para la ciencia abierta, por ejemplo. Un ejemplo que a lo mejor conocéis. ¿A alguien le suenan estos dos nombres? Bueno, estos son dos economistas de la Universidad de Maryland y de Harvard que escribieron un artículo diciendo básicamente que si un país se endeudaba por encima del 90%, su economía colapsaba. Esta teoría tuvo muchísimo eco en la Unión Europea y con consecuencias en algunos países que a todos nos sonarán un poco seguramente. Y realmente, si se buscan vídeos por ahí y artículos, es algo que se repite hasta la saciedad. Lo que pasó es que otros economistas intentaron reproducir esos resultados con los mismos datos y se dieron cuenta de que no podían. Así que les dijeron, oigan, ¿cómo ha llegado usted a esto? Y al final, después de mucho insistir, les dieron la hoja de Excel que habían usado y vieron que había un fallo en la hoja de cálculo. Con lo cual, todas las conclusiones estaban mal. Al final, y además de eso, habían hecho unas manipulaciones estadísticas y demás que no correspondían con el rigor que se pretendía en este tipo de artículos, con lo cual al final todas esas conclusiones que habían llevado a unos recortes dramáticos en un montón de países eran erróneas. Y lo que sucedió es que Fernando Pérez dijo, tal vez algún experto vaya a convertir todo este contraanálisis en un notebook de Python. Y en 3 horas alguien lo hizo, ¿de acuerdo? Por Twitter les dijo, aquí lo tenéis, está el código disponible en internet y cualquiera puede acceder a ese análisis y observar esas conclusiones. Y no solo eso, sino además, si quieres colaborar o añadir tú algo sobre eso, pues lo puedes hacer también. Pero bueno, todo esto suena muy bien, pero realmente esto de Python contra MATLAB a lo mejor es una historia de David contra Goliat. Pues tal vez un poco sí. ¿De acuerdo? Esta frase de aquí que me gusta mucho, la quiero resaltar. El peor enemigo de una solución mejor es una solución existente que es lo suficientemente buena. ¿De acuerdo? Yo creo que para mí en este momento la solución mejor sería Python y la solución existente que funciona aceptablemente pues sería MATLAB, ¿de acuerdo? Obviamente no puedes hacer a una persona que ha estado utilizando una herramienta durante años que cambie, porque eso es irreal. En la industria y en la universidad hay unas inercias que hay que vencer. ¿Desde dónde tiene que empezar el cambio? Tiene que empezar desde la universidad para que la gente lleve eso a la empresa y se empiece a usar,
o tiene que empezar en la empresa para que la gente de la universidad diga, ah, esto es lo que piden las empresas, voy a empezar a aprenderlo? Bueno, esa es una pregunta que tenemos abierta, no sabemos muy bien cómo responder, pero de momento estamos empezando por cambiarlo en la universidad y parece que nos está yendo bien. No siempre es posible o es deseable cambiar de herramienta. Hay código legado que no tenemos el tiempo, los recursos o las ganas de reescribir. Pero no importa, en realidad, porque este código legado se puede integrar de manera muy sencilla con Python, como he explicado en el ejemplo que tenía antes. Además es que Python tiene unas ventajas que son difícilmente rebatibles por otro tipo de herramientas. Al final el coste de la licencia es cero, es software libre que puedo estudiar cómo funciona, lo puedo compartir sin ningún tipo de restricciones y tampoco tiene una licencia libre restrictiva como puede ser, bueno, restrictiva entre comillas, porque este es un tema filosófico muy candente. Digamos que lo vamos a dejar en que si yo quiero cerrar ese código y venderlo de alguna manera, pues ni siquiera con eso tengo restricciones, con lo cual en ese sentido es también susceptible a ser utilizado con fines comerciales. Como decía, el código legado es muy fácilmente integrable. Al final hay mucha gente que acaba empezando a usar Python como un lenguaje de pegamento para integrar diferentes sistemas. A pesar de la inercia, siempre hay puntos débiles. Es lo que me comentaba Fran una vez. Si alguien lleva utilizando una herramienta mucho tiempo, pero en un momento dado dice no sé cómo hacer esta parte concreta o no sale tan bien como yo quería, ¿has probado a hacerlo en Python? Y técnicamente, desde mi punto de vista, es mejor también. Estos ejemplos están sacados de un libro que se llama Introducción informal a MATLAB y Octave, escrito por Guillem Borrell, un compañero mío de la universidad. Y al final, Python como lenguaje está mucho mejor diseñado. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo, he usado Octave porque no tengo MATLAB, pero en MATLAB funciona igual, que yo puedo crear una variable, ¿de acuerdo? Y puedo coger, digamos, la primera fila, primera columna, primer elemento, sin límite, cuando resulta que esa variable es un escalar. Eso, si se piensa bien, no tiene mucho sentido. En realidad, si yo estoy creando un array, de acuerdo, puedo coger el primer elemento, pero si me paso de índices, pues esa operación ya no tiene sentido. Al final, lo que va a suceder es que errores en MATLAB que se producían y que no se nos comunicaban y al final aparecen por otro sitio y dan muchos dolores de cabeza, en Python ocurren mucho antes, con lo cual son más fáciles de detectar y hacen la programación un poco más placentera. Python está creciendo tanto que en los foros de MATLAB la gente ya pregunta, oye, ¿y qué tal un notebook como lo que tienen los de Python en MATLAB? El desarrollo es vertiginoso porque cada vez está habiendo más desarrolladores interesados en utilizarlo y actualmente ya está por delante en algunas áreas como tratamiento de datos, aprendizaje automático, aunque sí que tengo que reconocer que hay otras áreas donde le falta un poco de trabajo y no es todo un camino de rosas. ¿Nos estás ocultando algo? Pues obviamente todas las herramientas tienen sus puntos débiles y lo fundamental es observar con sentido crítico las herramientas que estamos utilizando, reconocer sus faltas para así poder valorar qué es lo que nos interesa en cada momento. Uno de los grandes problemas de Python fue un cambio de versiones que se produjo en 2008. El desarrollo de la rama 2 se interrumpió porque los desarrolladores querían hacer algunos cambios en el lenguaje que rompían toda la compatibilidad hacia atrás, así que dijeron, pues sacamos la versión 3 y os pasáis todos a la versión 3 porque es lo mejor y lo más bonito. Bueno, esto era en 2008 y esas son unas estadísticas de descargas. Como veis, esa estrategia ha sido un completo fracaso, de momento. Algunas personas, bueno, yo utilizo Python 3, pero realmente la mayoría del código está en Python 2 y va a seguir siendo así durante unos años todavía. Se cometieron errores en ese proceso de migración que se están empezando a solucionar, puesto ahora, 2013. Y bueno, al final lo que se pretende es escribir código que funcione en las dos versiones para poder olvidarse de todos estos problemas de compatibilidad. Para nosotros, la gente que trabajamos en Python científico, el problema es mucho más leve y en la mayoría de los casos se puede migrar y ya está. Algunos problemas que tienen un poco de solución, pero pueden resultar un poco molestos. Cuando yo estoy haciendo ese tipo de operaciones en Python, por la naturaleza del lenguaje, se están guardando todos los resultados intermedios en memoria, con lo cual
se puede dar la situación de que yo me quede sin memoria al hacer esas operaciones. Si quiero hacerlo elemento a elemento utilizando bucles, entonces incurro en la lentitud de Python y al final me va todo muchísimo más lento. Hay algunas soluciones intermedias, algunas están más maduras que otras y bueno, en realidad si se llega a este problema pues ya habría que pensar en trabajar un poquito más. Dificultad de instalación fuera de Linux, esto realmente ya está cambiando bastante y actualmente con distribuciones precompiladas como pueden ser Canopy o Anaconda, que es la que usaremos nosotros, pues se está mejorando muchísimo en este área y ya hoy por hoy no supone ningún problema instalar Python en ningún sistema operativo. Y otra de las cosas que sí que se podría trabajar un poco en ello es la falta de interfaces gráficas. Al final, lo queramos o no, el hecho de tener algo que tenga botones, imágenes, pues llama mucho más la atención. Y no solo eso, sino que puede ser en muchos casos incluso más productivo no tener que preocuparse de programar toda una solución. Y es lo que pongo ahí un poco, ¿no? Que lo que le falta a Python es algo como Simulink, posiblemente, entre otras cosas. Y otro de los problemas que son bastante graves para algunas bibliotecas, ¿de acuerdo? Esta gráfica lo que es un resumen de contribuciones normalizadas de cada uno de los proyectos más importantes dentro del ecosistema, ¿de acuerdo? Esa línea verde, por ejemplo, es SymPy, el que os comentaba antes de cálculo simbólico, y la línea amarilla que está por ahí es NumPy. ¿De acuerdo? Si la persona que más contribuye es el valor 1, pues la segunda persona que más contribuye es el siguiente valor. Y lo que se significa aquí es que, por ejemplo, NumPy básicamente lo mantienen 2 personas. Y un proyecto que lo está usando tantísima gente no puede ser que lo mantengan 3 personas gratis. SymPy, por ejemplo, pues está en una situación mucho más sostenible porque han trabajado también en que el código sea fácil y fácil de leer. Pero en definitiva están un poco necesitados de financiación y de mano de obra, las dos cosas. Pero bueno, esto ha sido la parte de desventajas. Yo al final soy muy optimista. Y bueno, he resaltado aquí un par de frases de artículos que salieron en los últimos meses y al final se está viendo que hay gente que a lo mejor utilizaba MATLAB para unas cosas, R para otras, Fortran para otras, una diversidad de herramientas y al final están migrando de tal manera que utilizan Python para todo lo que necesitan, ganando también el hecho de no tener que utilizar herramientas diferentes. Y por otro lado, soluciones que estaban muy asentadas en el mercado, como puede ser R en este caso para análisis estadístico, pues ya se está viendo que están perdiendo mucho terreno frente a Python. El proyecto SciPy, que como decía es la base de los algoritmos científicos más comunes, pues ya tiene una hoja de ruta para trabajar en una versión sólida con nuevas mejoras que necesitan, y Python tiene también un plan de desarrollo con unas novedades increíbles que bueno, ya os he enseñado algunas. Aparecen continuamente nuevas bibliotecas para uso en finanzas, ciencias de datos y todo tipo de áreas y es muy fácil crear nuevas además si estamos resolviendo un problema concreto. Se comienza a entender ya la necesidad de financiación en software libre, que es muy importante, porque al final si estamos pagando miles de euros por un software que estamos usando, que la licencia nos dura un año, no podemos acceder al código, solo podemos estudiarlo en la escuela y ya en casa no lo podemos utilizar, todo ese tipo de restricciones, pues ¿por qué no vamos a pagar algo por un software que al final nos da libertad casi infinita? Y se empieza a implantar como opción en las universidades españolas. A lo mejor aquí me he pasado un poco de optimista, pero espero que no. Como conclusiones, el camino para llegar hasta este punto pues, ha sido largo, pero el ecosistema está muy maduro y está creciendo exponencialmente en este momento. Hay inercias difíciles de vencer, o tal vez no tanto, si encontramos la manera adecuada. Debemos poner cuidado en algunas áreas, como puede ser no dejar que algunos proyectos fundamentales mueran, y podemos dominar el mundo, si queremos. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta? Una curiosidad, porque
qué el blog en español? ¿Por qué en español no hacerlo en inglés? Muy buena pregunta. Me encanta que me hagas esa pregunta, porque es una discusión que yo tengo muy a menudo con la gente. Al final, bueno, hay una realidad que es que en España, y no sé si en Latinoamérica también, la gente no habla tan bien inglés como sería deseable o esperable. Y por otro lado, nosotros estamos básicamente haciendo divulgación. Digamos, no escribimos siempre la documentación más actualizada y la más correcta, digamos, la más sólida, siempre va a ser la original y siempre va a estar escrita en inglés. Pero de cara a dar a conocer todo este tipo de herramientas y de posibilidades, pues pensamos que el hecho de que hubiese un blog en español, que no había absolutamente ninguno, pues era una cosa bastante positiva. No sé si te quedas satisfecho con eso. La otra es un poco más técnica. Era saber si has trabajado con CUDA y Python y comentaros un poco. ¿Con CUDA? Sí. Pues no, yo no he trabajado con CUDA ni nada por el estilo, pero sí que conozco gente que lo ha hecho. Ahora mismo no te podría comentar así nada en concreto, la verdad. Me refiero porque para los temas que tú estás trabajando mejora la velocidad una barbaridad. El hacer operaciones en vez de la CPU, la tarjeta gráfica de la CPU, te está dando velocidades a lo mejor de un programa que tarda 20 segundos a 0,1. Sí, efectivamente. Es un área, sí, en definitiva es un área que me falta. Al final, todo esto, digamos, lo he aprendido de manera autodidacta, por lo cual, efectivamente, el tema del paralelismo en GPUs, pues te da unas ganancias de velocidad increíbles. Pero vamos, no lo he hecho yo porque no me ha dado tiempo, la verdad, pero sí soy consciente de que hay una librería que se llama, que es una interfaz para conectarlo con CUDA y te permite trabajar, digamos, dentro de Python con CUDA. Exacto. Y además existe Numba y Numba Pro. Numba es una forma muy fácil de acelerar código con Python, que está dentro de la distribución de Anaconda. Y Numba Pro, que para universidades no tiene coste, utiliza potencia de la GPU también. Y simplemente pones una línea, ¿no? Si no me equivoco, pones una línea arriba de tu código y ya el código que has escrito en Python te lo usa con GPU. sí, efectivamente, hay soluciones que lo bueno es que no tienes que cambiar casi nada del código. Con una línea, con muy poco trabajo ya lo puedes paralelizar. Se está utilizando mucho Python en computación de alto rendimiento, a pesar de ser un lenguaje dinámico y en teoría bastante lento. Así que hay mucha gente trabajando en todo este tipo de soluciones. Solo quiero comentar una cosa que acaba de decir, que es un lenguaje lento a nivel de cálculo final, pero a nivel de velocidad humana, digamos, a nivel de prototipado de código, es como MATLAB, te permite escribir código muy rápido y sostenible. Y eso a veces pasa desapercibido, porque puedes usar C para optimizar tu código, que es lo que más rápido te va a ir, pero muchas veces el tiempo que te lleva a escribir ese código y el depurar errores y que luego alguien lo puede mantener y seguir, puede entender, eso es un tiempo que a veces no se valora. Entonces, la ventaja que tiene Python, que lo veremos tratar, es que es un lenguaje que se llama como pseudocódigo ejecutable, porque es casi como si tú quieras escribir lo que quieres hacer con programación, es prácticamente el lenguaje en sí. Entonces, para unas ingenierías que no son informáticas, porque aquí, ¿vosotros sois de ingeniería informática o sois demasiado? Para las ingenierías que no nos dedicamos a informática y a programación, es mucho más rápido para nosotros eso, el hacer programación con un lenguaje más sencillito. Y la ventaja que tiene Python desde mi punto de vista es que es un lenguaje genérico, es un lenguaje de programación no como MATLAB, que MATLAB es específico de dominio específico. Entonces eso coméntalo tú porque... Sí, al final, bueno, y de hecho, cuando digo que Python es lento comparado con lenguajes compilados, como puede ser C o Fortran. Al final, dentro de los lenguajes dinámicos, pues tampoco se puede conseguir muchísima velocidad. Lo bueno que tiene Python, no solo lo que está diciendo Frank, de que al final ganas mucho en tiempo humano, el tiempo que estás desarrollando y el tiempo que estás depurando es mucho menor, sino que además, si hay una parte de tu código crítica que sí que tiene que correr a velocidad de código compilado, que eso sucede también, pues es sencillísimo escribirla en C, en Fortran, e integrarla con Python de manera transparente. Con lo cual, al final,
ganas ahí por todos los lados. Y luego ya, un punto de vista también muy práctico es que nosotros como ingenieros químicos o desde el departamento de física o cualquiera que sepa esto, luego se puede combinar con alguien de ingeniería informática y estamos al final todos trabajando en un mismo lenguaje. Entonces, eso hace que en la conferencia de PyCon España nos uniremos científicos y gente de ingeniería informática que a veces están separados y lo normal es que tú tienes un código que lo mandas, ves que el algoritmo funciona bien, se lo pasas a la informática que te lo optimice, se pierde mucho tiempo, a ver qué ha pasado aquí. Entonces, si todo el mundo trabaja en el mismo lenguaje, se pueden hacer cosas mucho más rápidas y mucho más eficientes. Al final, en definitiva, los que no somos informáticos programamos fatal, empezando por mí, nuestro código apesta casi siempre. Entonces, al final, el hecho de facilitar un poco las tareas, pues siempre es un plus. No puedes. En teoría en clases, el que no puede